Ahora sí, damas y caballeros, ahora sí estamos en el aula de quinto año ya, de quinto año del Instituto Bíblico Externo Mendoza. Y estamos viendo una materia que realmente hasta acá, en lo personal, le digo, muchachos, me ha volado la cabeza. Escuchar al pastor Gabriel en nuestra primera entrevista, después al pastor Gustavo en la segunda. Hoy vamos a colocar la tercera entrevista con el pastor Juan Carlos. Es más, fue tan lindo esto que yo se lo envié a los líderes que no están en este grupo porque ya están cursando cuarto año, pero para que lo tengan, para que después vamos a mirarlo finito, digo yo, vamos a cortar finito esto para poder tener nuestro propio proyecto de plantación de iglesias, porque si hay algo que estamos careciendo en este momento en el centro familiar, donde soy pastor con mi esposa y Fernando, es esto, ¿no? Gracias a Dios se ha hecho fuerte el grupo, pero de ahora en más tenemos muchos grupos de crecimiento, pero después de ver todo lo que hemos visto, más lo que nos queda ahora, y para la semana que viene, creo, no sé si animarme a confirmarlo, todavía no lo hemos grabado, pero tal vez, porque me dijo que sí, el pastor Carlos Sokoluc, él es pastor en Misiones, pertenece a la Unión de las Asambleas de Dios, y a él lo tendríamos la semana que viene grabadito para poder escucharlo y disfrutarlo. Y ya no nos queda tanto tampoco de clase. Ustedes saben que son 6 sábados y creo que este es el tercero, si mal no recuerdo. Creo que andamos por ahí, así que vamos a estar aprovechando lo que nos queda. Y más que nada, muchachos, como ustedes han hecho eh, exámenes todo el año, hemos preferido hacer trabajos prácticos como para aliviar el fin de año y llegar no fundidos a la meta. Y ustedes saben que para poder aprobar la materia, ustedes necesitan plantar una iglesia virtual, o sea, imaginaria, ustedes. ¿Cómo harían la previa? ¿Cómo harían para que la gente llegue? ¿Cómo, qué trabajo, qué tipo de actividad harían? Por lo menos una carilla a mano, por lo menos. Si la va a hacer en Word y me la va a mandar en Word, no hay problema, mejor todavía, porque hay algunas escrituras que ustedes me mandan con vuestras respectivas fotos que más hay que corregirlas por discernimiento que por entendimiento. Yo creo que ustedes tienen un ADN, algunos de ustedes, de los egipcios y su jeroglífico que hace más que complicado corregirles, pero como son buena gente, creemos que han puesto lo que le estamos pidiendo. Bueno, ya saben entonces, vayan pensando porque ese va a ser el trabajo práctico por excelencia, como en la escuela, ¿te acordás que te hacían hacer maquetas? Bueno, en el instituto yo conocí un profesor que le hacía hacer maquetas. Yo no te pido maquetas de cómo va a ser la iglesia, no, pero te pido al menos un proyecto. ¿Cómo sería ese proyecto para llevar a cabo entonces esto que estamos diciendo, ¿no? El tema de plantación de iglesia. Bueno, vamos a remitirnos, muchachos, a lo que nos toca para el día de la fecha. Vamos a ir a buscar un poquito apuntes que tenemos que ver, porque estamos en plantación de iglesias. Vamos a ver las placas que corresponden al día de la fecha y ya vamos a entrar en tema. Bienvenidos los que llegaron más tarde. Ustedes tienen que estar viendo ahora por el principio, si no voy a estar empezando en este momento. Tiene que haber aparecido allí, si está todo bien como hemos planificado, el cartelito que dice plantación de como el iglesias. escritorio, o sea, no el escritorio, sino los archivos, no aparece todavía nada. Todavía no aparece nada. A ver, esperaremos un segundito a ver qué pasa con esto. Todavía no apareció entonces. Acá voy por él de vuelta. Díganme ustedes, porque yo como no tengo el retorno acá. Sí, pastor. ¿Apareció? Sí. Te ve, pastor. Vamos Ahora todavía, sí. vamos todavía. Hay una iglesia. Luquita, bienvenido, Luquita. ¿Cómo anda, pastor? Tanto tiempo sin verte, hermano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Me alegro de verlo por acá. Venga más Bueno. seguido, es buena gente esta, ¿eh? Ahora ya me va a ver más seguido. Las últimas 3 clases me va a ver más seguido. Bueno, o sea que usted es de los que hace el sprint al final. Y ahí los pasó a todos, una cosa así. El que viene atrás del pelotón, chupadito atrás del pelotón, y de ahí se abrió el tipo, y los pasó a todos, una cosa así. Voy. Parecido. Bueno, acá lo tenemos. Bueno, hemos hablado de plantación de iglesias. Hagamos un repaso cortito de lo que ya hemos dicho
de lo que ya hemos visto, el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia, ¿no? Él iba a trabajar activamente con nosotros, con cada uno de nosotros para que esto sucediera, con el liderazgo, con los pastores, con los maestros. Entonces hablamos de esto, la iglesia primitiva, aprendemos un montón de principios. Esto lo paso rapidito porque ya lo hemos hablado, simplemente como para ir entrando en tema y si alguno por alguna, como es que decía el profesor Girafales, motivos, razones, circunstancias, no lo ha visto, más o menos le vamos haciendo un repaso cortito, ¿no? Entonces la iglesia primitiva nos da determinados principios que son muy efectivos para esto, ¿no? Debemos comprender que la fundación de iglesias constituye tanto la meta como el medio de la evangelización. Trabajamos para eso, comprender también y evaluar la función de la iglesia local en el ministerio de la extensión de la iglesia es importantísima. Saber explicar el significado del concepto de una iglesia multiplicadora, porque hablamos de plantación de iglesias y tal vez, como decir, yo no soy pastor, no sé si algún día lo voy a hacer, si Dios va a poner esa carne en mi corazón, pero sos parte de una iglesia. Todos somos parte importantísima de una iglesia. El otro día escuchaba a, no sé si ustedes le pudieron escuchar, a Dante Gebel, porque a mí me gusta escuchar a los que considero en lo personal que van adelante, Dante Gebel, Cash Luna, el hermano Ricardo Rodríguez, bueno, hay un montón de pastores, los mismos hermanos Velar acá en Córdoba, ¿no? Que tienen iglesia tremenda, Osvaldo Carníbal, son referentes, ¿no? De nuestras congregaciones. Castellano, César Castellano, ¿no? Entonces, cómo se mueven, cómo trabajan, qué comparten, qué hacen, ¿no? Y Dante Gebel decía, yo sé que desde el portero y desde los que atienden allá en la playa de estacionamiento en Estados Unidos le llaman el parqueadero, ¿no? No le llaman playa de estacionamiento. Desde los hermanos que están en el parqueadero, dice él, son los que van a ir marcando si la gente va a decidir volver o no. Una mala atención, supongamos, ponemos a los hermanos con más cara de malo a la entrada. Vos vas a llegar y vos decís, upa, le falta la cadena nomás a este hombre y puede ser que tenga bozal o que esté vacunado, no hace cosa que me muerda y nosotros teníamos un hermano hacia acá, que mi papi lo tenía de portero. Dios mío, era el más malo de todos. Bueno, Dante Gebel decía, ¿no? Es importante una sonrisa, es importante la atención. Por eso vos decís, yo no voy a fundar una iglesia, pero los conceptos que vamos a dar, vos sos parte. Recién Mariela nos contaba de una brillante idea de cerrar un módulo e ir a evangelizar a la plaza. Eso es fabuloso, para que los hermanos vean que no es teoría, sino es práctica, ¿no? Entonces, si tenemos buenos programas en la iglesia, programas prácticos, que satisfagan la necesidad de la gente, podemos estar edificando entre todos, sin que vos seas un pastor, o que seas el líder de la iglesia, el mano derecha de los pastores, igualmente podemos estar haciendo una tarea formidable en el lugar donde Dios nos ha puesto. También decimos, cuando estamos hablando de esto, de escribir buenas estrategias de establecimiento de iglesias entre grupos específicos de personas, diferentes grupos, ¿no? Formular y evaluar tu plan para establecer una nueva iglesia, y hemos ido poniendo allí fotos de las iglesias de los IBES que actualmente están trabajando, ¿no? Hablamos un poco de la iglesia del Nuevo Testamento, había compañerismo en ellos, gente que había nacido de nuevo, gente que había disfrutado del perdón de sus pecados, y se hacía sentir. En la iglesia local, también hablamos de la iglesia local, hay una iglesia local a la que todos pertenecemos porque decimos, ¿dónde está tu iglesia? Y yo digo, Saavedra 190, vos me decís Fautorera y Córdoba, o vos me decís Fautorera 800, ¿dónde está tu iglesia? En la ciudad, en el sur, en Ushuaia, donde es Lili. Bueno, pero todos somos parte de la iglesia universal del Señor. Y ojo, cuando digo universal, sabemos que no estamos hablando de vaso con agua ni nada por el estilo. Hablamos de la iglesia mundial del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo hablaba acerca de esto y aconsejaba a los pastores jóvenes y aconsejaba a la iglesia y decía, bueno, iglesia es un grupo de creyentes, la palabra del Señor nos enseña que la iglesia era la que salía, hoy la iglesia está tomando una clase de plantación de iglesias, pero la iglesia estará en la reunión de jóvenes, de chicos, en la reunión de adolescentes, ¿no? donde haya gente reunida en el nombre del Señor, sabes que ahí está la iglesia. La iglesia perseveraba, ese era un buen principio, ¿se acuerdan? Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, y enseguida vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El evangelio fue predicado a inconversos donde ellos estaban, que fue lo que recién nos estaban comentando los chicos en ese viaje evangelístico, ¿no? Allí la iglesia estaba, no nos olvidemos que iglesia-templo no existía, no nos olvidemos de esto. Iglesia-templo recién apareció en el 350, la iglesia primitiva no tenía templo, aunque vos lees que dice la Biblia que Pedro y Juan subían al templo a orar, era el templo judío, que en el año 70 desapareció, los romanos lo voltearon y no quedó absolutamente nada del templo. Entonces,
A partir de ahí, los judíos tenían sinagogas, que eran como pequeños lugares de reunión, pero el templo oficial desaparece. Los cristianos son echados de esas sinagogas porque eran acusados de ser una secta. Los cristianos al principio por los judíos eran acusados de ser secta. Entonces los cristianos se reunían en las casas, en los campos, en las playas, en los bosques, donde hubiera un lugar, ahí los cristianos se reunían, ¿no? Bueno, ellos predicaban la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Pablo y Bernabé? Porque el Espíritu Santo tenía algo especialmente preparado para ellos, y oraron por los dos, y ellos salieron a predicar, a plantar iglesias en el mundo conocido de esa época. ¿Qué más decimos acá? Decimos que el evangelismo del Nuevo Testamento fue dirigido especialmente a los adultos, y luego vendrían los niños, pero al principio vemos un mensaje predicado a los adultos. Pedro predicando a la familia de Cornelio, Pablo cuando fue azotado en Filipos, ¿se acuerdan que va y le predica al carcelero y se bautizan todos después, ¿no? Los nuevos creyentes son integrados a la vida de la iglesia. Todo esto rapidito porque es un resumen de lo que ya hemos hablado en otra oportunidad. Ya lo comentamos a esto, por eso vamos rapidito. Enseñaban el reino de Dios, iban haciendo el trabajo que el Señor les dijo que iban a hacer, acompañado de señales y milagros, ¿no? Entonces, el propósito de la iglesia era cumplir la gran comisión que el Señor nos dejó. El Señor Jesús va a seleccionar a un grupo de hombres y se les revela a ellos como el Salvador. Va a reunir a esos discípulos y los va a entrenar para esa misión especial que era el post partida del Señor Jesús. Les enseñó respecto del reino de Dios, que era la voluntad de Dios haciéndose en nuestra vida. Les dio instrucciones también para no dejarlos a la deriva. No se olviden que Él invirtió mucho tiempo en los discípulos, inclusive después de haber resucitado, estuvo 40 días con ellos, ¿no? 40 días con ellos. Y hemos visto ya un video, ¿se acuerdan de cómo plantar la iglesia y de algunos consejos interesantes? Entonces hablamos del ministerio de la iglesia, puntualmente era el evangelismo, y sigue siendo el evangelismo y la enseñanza. Era imposible para la iglesia poder crecer y llevar adelante todo lo que el Señor Jesús tenía para ellos si no estaban los dones funcionando. Para que eso funcionara, para que los dones vinieran, hacía falta que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, y es lo que va a suceder cuando el Señor se va. Entonces había dones que eran herramientas para que la iglesia pudiera llevar adelante la gran comisión. De otra forma hubiera sido imposible poder hacer el trabajo solo con el ímpetu de ellos, ¿no? Entonces, el propósito de los dones espirituales era, creo que eso fue lo último que nosotros estuvimos viendo. Creo que o avanzamos un poquito más, ya les digo si con las placas. Efesios capítulo 4, que fue una de las últimas que estuvimos leyendo. Efesios 29 fue. ¿Efesios cuánto? Efesios 4:2 y quedamos en Mateo 22:19. Ah, perfecto. Acá lo tengo como marcado, donde decíamos allí de preparar al pueblo para obras de servicio y edificar el cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros hacemos apunta a esto, ¿no? Edificar el cuerpo de Cristo, servir a Dios en esta dirección, edificar a esta. El cuerpo de Cristo es nuestra tarea cuando hablamos de plantación de iglesias y servir al Señor donde el Señor nos ha puesto. Que pueda el Señor despertar esto en nuestra vida, sí, más vale, es nuestra inquietud, nuestro deseo, que Dios despierte cada uno de los pastores, ministerios, etcétera. ¿Se acuerdan que escuchando al pastor Gustavo Rossi nos decía el pastor debe estar dispuesto a sacrificar su primera línea? Y estábamos anoche charlando con Miriam y decíamos, guácala, si tuviéramos que desprendernos de la primera línea de líderes que tenemos desde hace años, si estaríamos dispuestos. Y sí, en pos del crecimiento de la iglesia y de que los ministerios se desarrollen a full, es así. Es como aquel que le puso, voy a poner un ejemplo bien casino, que le puso todas las fichas a sus hijos y los fue formando, y que después te aferres, te agarres de los pantalones sí, de los pantalones o del cabello de tu hija y no los dejes salir a la vida y hacer su vida, su proyecto y formar su propia familia. Sería un disparate, aunque yo sé que hay padres que les cuesta esto, ¿no? A mí me pasó, no esto puntualmente, pero me pasó cuando se casa Fernando, ¿no? Estaba todo lindo, estaba todo bien, hasta que me cayó la ficha, después de un mes que él se había ido de casa, a la flauta. Yo creo que les conté, ¿no? Fue un momento donde me tuve que animar a mí mismo y decir, vamos, que no está muerto, está sirviendo al Señor, para eso lo preparé, y toda la vida le dije, Dios te va a bendecir, te vas a casar, vas a ser feliz, vas a tener tu familia, vas a tener tus hijos, toda la vida le dije eso a mis hijos, a los dos, y ahora que se iba uno, me había caído, te digo, una sensación que en los que, estoy pensando en el grupo,
En el grupo creo que no hay ninguno que tenga hijos casados, no me acuerdo. Pero vos que tenés hijos, el día de mañana me vas a decir, ah, esto fue lo que me dijo el pastor Samuel una vez. Bueno, si te toca atravesar una situación como esa, ¿no? Pero acá estamos hablando de plantación de iglesias. Para plantar una iglesia tengo que mover gente, gente que tal vez va a ser parte de la nueva congregación y que ya no va a estar asistiendo como habitualmente los veíamos y los teníamos en nuestra congregación. Igualmente, ustedes vieron que hablamos nosotros de esto el otro día y decíamos siempre, en el caso del pastor Gustavo, él decía, son un brazo de la iglesia. En el caso del pastor, ay Dios mío, bueno, del primer pastor que tuvimos, él nos decía, por allí yo les doy independencia y autonomía. Enseguida vamos a escuchar al pastor Juan Carlos y él va a explicarnos, como dice el cierre del programa pasado, de la clase pasada, el pastor Juan Carlos nos va a enseñar cómo abrir una obra sin un peso. Ay, Dios mío, porque el pastor Gustavo, ¿se acuerdan que nos dijo? La iglesia madre es grande, gigante, tiene recursos, tiene gente, tiene medios, pero que cuando la iglesia que quiere plantar iglesias es una pequeña iglesia, ahí te quiero ver, Cholito, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, eso lo vamos a ver enseguida, ¿no? Bueno, Mateo 28 es lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Mateo 28, Efesios 4, acá está. Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos, es lo que Pablo hablaba, ¿no? Y ahora vamos a la parte nueva, ¿no? Aquí vemos que el Señor Jesús da dones a su pueblo, a su gente, todos. Vos tenés dones, talentos, habilidades dadas por Dios para poder ser útil, para cumplir apropiadamente lo que Dios quiere que hagamos, no otra cosa. Entonces, Efesios va a explicar este proceso en este versículo que vemos acá, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y ahí te dice cuál es la idea: edificar el cuerpo de Cristo. Todos somos parte, si bien Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, pero ¿a través de quién Jesús edificará su iglesia? A través de nosotros, a través de lo que vos enseñás, a través de las clases que das, a través del trato, a través de un abrazo, a través de todo lo que gira alrededor de la vida que significa la iglesia, ¿no? Vamos viendo un poquito más. Acá decimos entonces, en esta siguiente plaquita, que el Señor da dones del ministerio a los miembros del cuerpo de la iglesia. Vos, a mí. Estos dones del ministerio entran en operación en el cuerpo, o sea, en la iglesia. Allí podemos servir. Si es el evento de la iglesia, o me remito otra vez a lo que recién escuchábamos, un evento fuera de la iglesia, y allí están los hermanos desarrollando el ministerio evangelístico, ¿no? Y no solamente es dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también, ¿no? ¿Qué más decimos? En tercer lugar, la otra parte de la obra del ministerio tiene el propósito de que los miembros salgan de la iglesia a ser discípulos, a ganar gente, a evangelizar, a consolidar, a discipular. Eso es lo que la iglesia tiene como meta importante, ¿no? Al salir de las cuatro paredes, ¿no? ¿Qué más decimos en esta partecita? Bueno, se establecen nuevas iglesias cuando la iglesia usa los dones del ministerio. Por eso, sin el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, sin el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el punto. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida es imposible desarrollar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ahí está el cartelito. Evangelizar. Está. Después de evangelizar, no todo queda ahí. Vos sabés, seguramente vos has estado en campañas, yo he estado en campañas también evangelísticas, donde el evangelista, me acuerdo haber estado, tuve la oportunidad, muchachos, de estar en La Plata. En La Plata es donde Carlos Aracondia explota como evangelista. Entonces, había terminado la guerra de Malvinas, año 85 más o menos, y nos llevan del Instituto Bíblico a colaborar con la campaña en La Plata, porque habían 20.000, 25.000, 30.000 personas que yo en la vida había visto tanta gente junta, porque ni la cancha, acá no va nadie la cancha, ¿no? Entonces no había visto tanta gente junta, ¿no? Unos eventos impresionantes, habían sogas, habían sillas, después habían sillas, me parece que no habían sillas. Imagínate, son 40.000 personas, 20.000, 25, llegó a 40, picos de 40.000 personas. ¿Qué silla va a haber para esa gente? Entonces la gente estaba parada, el programa era muy dinámico, había la plataforma llena de músicos, otra plataforma para el que dirigía, la carpa de terapia, le llamaban la carpa de terapia intensiva, se llamaban por esos días a la carpa donde se metían a los endemoniados.
Entonces nos llevaron a nosotros, en alguna oportunidad, en alguna aula lo conté, así que si vos ya lo escuchaste, pone cara como que no lo escuchaste. Entonces nos llevaban a nosotros porque éramos estudiantes del Instituto Bíblico. Se suponía que sabíamos expulsar demonios, se suponía que teníamos las 7 unciones más IVA, se suponía se suponía tantas cosas. Y éramos todos pibes en esa época. Yo tenía 19 años, 20 años, ¿no? Tenía experiencias como vedor de expulsar demonios, porque acá en la iglesia yo había visto, o sea, él era vedor, cómo hacían otros para expulsar demonios. No es que yo había expulsado, que ya tenía mi marca registrada de expulsador de demonios, ¿no? Entonces estaba sacando músculo ahí, no, nada que ver. La cuestión es que un micro de larga distancia nos alquilaron y lo llenaron de estudiantes porque éramos los cazafantasmas, no sé, éramos y te digo, no nos preguntaron, quieren ir, nos dijeron, ustedes tienen que ir a la campaña de Anacondia a La Plata, y resulta que de Loma de Zamora a La Plata hay un trecho, hay un trecho bastante y hay que meterse por ciudad y todo. Llegamos a La Plata, un mundo de gente, terrible la cantidad de gente. Lo que se contagiaba, lo que se vivía ahí era, muchachos, inexplicable. La plataforma tenía una altura de más de una persona de alto y el evangelista Anacondia, él pedía que por lo menos 70 personas, como los 70 ancianos de Moisés, el número era relativo, pero él nos ilustró así, 70 personas que estuvieran orando. No es que se oraban 69, no había poder, o si oraban 71 se pasaba de poder el evangelista, nada. No quiero que piensen que hay un número místico en eso, sino él por lo menos 70 personas estaban orando adentro, abajo de la plataforma, y él caminaba por arriba. Y cuando él contaba que él sentía como que había una lucha espiritual, él pisaba muy fuerte la plataforma para los que estaban abajo siguieran orando con más ganas. Los que dirigían los coros eran, imagínense los coros de aquella época, no sé si ustedes eran nacidos, muchos de ustedes no. ¿No? El ven, 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 Espíritu Divino, y va la fe, y va la esperanza, y va el amor. Esos coros que eran rechinquicheros, que eran maravillosos, eran pegadizos, la gente, mirá, era una locura. Entonces, había una multitud gigantesca y cuando decían, él llamaba y decía, vengan a aceptar al Señor, tiraban las sogas al piso y la multitud corría. Corría, muchachos, yo vi correr a miles de personas al altar y se ponía toda la seguridad delante de la plataforma, porque si no la volteaban. Y allí empezaba a orar Anacondia. Y cuando empezaba a orar Anacondia, no te cuento, la piel de gallina se te paraba hasta el último pelito de la espalda, ¿no? Y él escribió libros donde él decía, oíme bien, Satanás. Y cuando empezaba así, prepárate porque quedaba el tendal de gente endemoniada, pero te digo, mal, pero mal, mal. Entonces, ¿qué nos dijeron a nosotros apenas llegamos? Nos llevan a la carpa de terapia y nos dice, ustedes que son los estudiantes, ustedes que saben cómo se hace el trabajo, y yo por dentro decía, ¿qué sé yo cómo se hace el trabajo? Bueno, les vamos a dar 2 ayudantes para que puedan sostener a los endemoniados que van a cruzar por esa puerta. ¿Qué? Dijimos, nos empezamos a mirar, ¿qué nos trajeron para esto? Nos agarró un whisky como cuando el chavo, viste, le daba la cartera. Así, nos pasó así, así fue, ¿no? Yo estaba de este lado, Señor, que no ore tan fuerte Anacondia, que no ore tan fuerte Anacondia, para que no se manifestaran los endemoniados. La cosa es que me ponen 2 ayudantes y ellos me miraban a mí como que era el modelo, ¿viste? Yo era el modelo, yo era el estudiante, yo tenía, y vos no podés poner cara de whisky, aunque por dentro tenés un whisky galopante, ¿no? Porque los otros están asustados. Si vos estás asustado, sabes que es un espanto eso. Bueno, para colmo, cuando estábamos acomodando, ¿y cómo nos poníamos? Nos decía, como uno de cada lado, porque hace, ¿viste? Yo decía, Señor, que no venga uno esta noche, cosa que salgamos tranquilos de acá. Cuando empiezo a escuchar la carpa atrás de la plataforma, oíme bien, Satanás, sonamos, y que se largó. Ahora se viene el tole tole. Te ato en el nombre de Jesús, Satanás, que es malo, grito de Anacondia, Dios mío. Y se escuchaba, ¡guau! Por un lado, ¡guau! Y apenas caía la gente, Anacondia pedía que nadie sostuviera a la gente que caía. Entonces llegaban los camilleros
o sea, 2 personas, se lo cargaban así, nomás que no llevaban camino, obviamente. Se lo cargaban, vos te agarrás las piernas, yo los brazos y los traían así como si fuera una bolsa de papa. Entonces entraban a la carpa de terapia intensiva, donde nosotros estábamos, y lo dejaban en la silla, y háganse cargo ustedes. Vos viera lo que era eso. Entonces empezó a orar Anacondia, y empezaron a aparecer los endemoniados. Había endemoniados, imagínate, en 25.000 personas. ¿Cuántos endemoniados puede haber? Lleno de endemoniados estaba. Bueno, empezaron los camilleros a traer endemoniados, che. Y yo estaba más al fondito con mis dos colaboradores, ¿no? Entonces yo iba contando, uy, allá le llevaron uno aquel, acá, uy, acá, acá, uy, le trajeron, ya me iban rodeando los endemoniados. Y el olor que se siente ahí, muchachos, yo no sé si vos tenés experiencia con el endemoniado. Un olor a, qué sé yo, qué te puedo decir, un olor asqueroso a vómito mezclado con cigarro, con marihuana. Era un olor recontrediondo que en mi vida yo había sentido. Y traen uno justo al lado mío, y yo le decía a mis ayudantes que tenían una gana de disparar igual que yo, tranquilo, tranquilo, el Señor está con nosotros, tranquilo, tranquilo, muchachos, tranquilo, 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 estamos orando, el Señor nos va a dar la victoria, ¿viste? Por dentro decía, salvame Dios, salvame. La cuestión es que traen uno al lado mío, ¿no? Una chica, me acuerdo que era, y la tenían agarrada, yo digo, estarán demoniadas realmente, y me mira la chica así, da vuelta la cabeza, así como el exorcista, como la película de terror, y la bolita blanca no la tenía más, era todo negro. ¡Ah! Me hace así, Dios mío, cuando me hizo así, Señor, digo, si me traen un endemoniado como este, ¿qué hago yo? Bueno, el próximo fue el mío. Una mujer la traían los camilleros, me la dejaron ahí y empezó, ¡ah! Y ahí nomás los 2 colaboradores que tenía la agarraron para todos lados. Y yo la miraba y dije, esta no está endemoniada. No tenía características de endemoniado que son una fuerza sobrenatural, porque los 2 ayudantes míos ahí nomás la calmaron. No tenía ni voz sobrenatural, no tenía mirada, ni el rostro característico desencajado que tiene el endemoniado, que eso yo lo había visto acá en la iglesia nuestra, en alguna situación lo había visto, ¿no? Entonces, yo dije, no está endemoniado. No, esta no. Me han traído un caso sencillo. Entonces, dije, suéltela, muchachos, suéltela. La soltaron, dejé que se calmara, bueno, cálmate, cálmate, era una señora de mediana edad, en esa época para mí era una vieja, 40 años, yo tenía 20, ahora diríamos de mediana edad. Entonces se fue calmando, se fue calmando, se fue calmando, se fue calmando, y yo le digo, ¿por qué estás llorando? No, yo estoy llorando porque mi hijo se fue de casa, o sea, no estaba endemoniada. El hijo se había ido de casa, entonces ella lloraba porque el hijo se fue de casa. Entonces yo le digo, bueno, listo, cálmese. Vamos a orar por vos, vamos a orar por tus hijos. Así que le agarramos la mano con los 2 ayudantes míos, oramos, dijimos, Señor, ayúdala porque tiene los hijos. Entonces después, digo, abrí los ojos, ¿cómo te sentís? Respira hondo. Bien, dice, muchas gracias, me siento muy bien. Bueno, le digo yo, vení que te acompaño afuera de la carpa. La acompañé afuera de la La acompañé afuera de la carpa, miré para atrás como diciendo, no entro ni loco a esta carpa, y me fui a comer un choripán para festejar la victoria. ¡Gloria a Dios! Y no volví más a la carpa, porque yo quería ver qué pasaba afuera. Quería ver qué pasaba afuera, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque Dios nos da herramientas. De eso estamos hablando en esta parte. Si no fuera que Dios te da herramientas, porque yo en ese momento tuve el discernimiento de darme cuenta de que no era endemoniada, no estaba endemoniada la mujer. Si no hubiera tenido el discernimiento, me pongo la mano en la cabeza y le echo afuera el espíritu de todo, espíritu de llanto, de lamento, de qué sé yo, y nunca hubiera sabido realmente a ciencia cierta qué fue lo que a esta mujer le estaba pasando, ¿no? Entonces, cuando hablamos y decimos de lo que el Señor quiere utilizar, es estupendo, ¿no? Yo vi gente aceptar al Señor ahí, mujeres que estaban charlando como si estuvieran en la panadería o carnicería. Entonces estaban charlando entre ellas paraditas al lado de la plataforma, así, pero así, charlando como que y Anacondia haciendo la oración de salvación y las mujeres no entendían nada porque no tienen cultura de iglesia, no saben de iglesia, no entienden ni jota las cosas espirituales. Su espíritu está muerto a las cosas de Dios. Entonces Anacondia decía, levante la mano lo que van a aceptar al Señor. Y ella levantaba la mano y seguían charlando entre ellas.
O sea, no entendieron nada de lo que estaba pasando. O sea que evangelizar no nos alcanza con que levanten una mano y te digan acepto, hacemos. No alcanza. Después de eso, necesariamente hay otro proceso que le llamamos aquí edificar. ¿Ah? Edificar el cuerpo de Cristo, o sea, edificar a esta gente que necesita entender más finito de qué se está tratando. Capacitar es otro punto importante de lo que nosotros decimos, porque vamos a evangelizar, vamos a edificar, vamos a capacitar a la gente para que vaya entendiendo los principios de la palabra de Dios. Cualquier cosa que haya que aclarar o que querés preguntar, ¿no? Avísame y yo paro como para escuchar tu duda o tu experiencia, no sé lo que vos quieras compartir, ¿no? Decimos en lo que viene, lo que significa plantar una iglesia, porque de eso estamos hablando. A Jesús esto le apasiona. ¿Por qué? Porque dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, estoy dentro de lo que apasiona a Jesús, que es extender el reino de Dios. Estoy trabajando yo en esa dirección. Entonces, yo estoy en los apuntes, a ver, ya te digo que hojita, en la hojita número 9, por ahí voy, ¿no? Cuando un agricultor siembra una semilla, él no puede hacer que crezca una planta. Él no puede. Puede cultivar la tierra, puede regarla, dar la vuelta, etc. Pero la semilla crece por sí sola. El agricultor no tiene que estar presente allí día y noche para que esto pase. Sencillamente nutre lo que ha plantado y le provee las mejores condiciones posibles para que crezca y se desarrolle. O sea, esa es nuestra misión, brindarle a la gente lo que más podamos en cuanto a material, al lugar donde vamos a tener nuestras reuniones, las comodidades que podamos para que la gente se sienta bien. El otro día veía una campaña en Estados Unidos, un pastor amigo, en pleno invierno, haciendo una campaña al aire libre cuando tenés 1,5 metros de nieve a tu alrededor. Había puesto un montón de candiles, estufas, así, y decía, esperando que la gente llegue. Yo dije, yo hago una cosa así sin que esté nevando, no van ni a llegar. Además, no sé si voy yo. O sea, si no le brindamos las comodidades mínimas para que la gente pueda estar tranquila y disfrutando del evento para entender lo que está pasando, es imposible que la gente llegue. Y me cansé de esperar, bueno, después me fui. No sé si alguien se arrimó, una locura, una campaña al aire libre en pleno invierno y con 1,5 metros de nieve. Imposible que eso funcione. Por eso acá estamos diciendo brindar la comodidad mínima para que la gente pueda estar allí y disfrutarlo. De forma similar, un creyente puede testificarle a una persona, pero no puede hacer que la persona se convierta, que es lo que decimos siempre. Yo soy responsable de llevar la palabra. Yo no puedo obligar a nadie a que se convierta. Puede usar la mejor técnica para presentar el evangelio, pero solo Dios puede hacer que germine la semilla de la fe en el corazón del incrédulo. Y Dios va a trabajar si el incrédulo está interesado. Porque en la última palabra, por eso Dios nos dio libre elección, libre albedrío, como decimos teológicamente hablando. O sea, Dios siempre va a querer que esa palabra germine. Pero si el inconverso no quiere, Dios va a respetar su voluntad. Entonces, el establecimiento de nuevas iglesias es semejante a esto que estamos diciendo, ¿no? Podemos reunir a recién convertidos, podemos enseñarles, alentarlos a que se fortalezcan en la fe, pero solo el Espíritu Santo les va a dar ese empuje para ser parte de una iglesia fuerte y multiplicadora, decimos. El agricultor debe depender del sol, la lluvia, para hacer que germine su semilla, pero a la vez debe trabajar arduamente, cultivar la tierra, regar la planta, hasta que los frutos estén listos para cosecharse. De eso hablamos acá. Tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? En las iglesias tenemos el ABC, la escuela de discipulado. Acá en este momento tenemos grupos de crecimiento o células, clases especiales, retiros, encuentros, un montón de lugares donde la persona puede ser edificada. Él mismo vive una vez que la persona ya se ha consolidado. Por eso hablamos de nutrir a los creyentes y tener un programa para poder lograrlo a esto, ¿no? Orar con ellos, ¿ah? Orar con ellos es importantísimo. Orar con ellos, que ellos aprendan a orar. Me acuerdo una hermana que llegó hace mucho tiempo al centro familiar, después fue líder un tiempo. Ella me decía, yo no sé orar, no sé orar. Yo me convertí de grande, yo no sé orar. Yo lo único que digo es gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Bueno, ya estás orando, le digo yo. De ahí en más, lo demás lo vas a ir aprendiendo, ¿no? Y acá hablamos de esto, ¿no? Orar con ellos, enseñarles la palabra de todas las formas habidas y por haber. ¿Qué más? Dirigirlos, esos son parte de lo que estamos hablando
en este segmento. De esta manera la iglesia va a crecer y va a dar fruto. Por ello, a la fundación, al establecimiento de nuevas iglesias, se le llama plantar iglesias. ¿Ah? Eso es lo que decimos, ¿ah? Plantar iglesias. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Donde el agricultor no necesita hacer nada después que ha plantado la semilla. Llevamos la palabra, dejamos la palabra en el corazón de la gente y allí Dios va a estar trabajando. ¿Ah? Allí Dios va a estar obrando. El plantador de iglesias no puede hacer nada para que crezca la iglesia y produzca fruto. Eso lo va a hacer el Señor. Yo hago mi tarea. El milagro siempre lo hace el Señor, ¿no? El evangelio, decimos acá, debe ser predicado y los creyentes nutridos y cultivados con la palabra, con la adoración, para que la iglesia crezca y produzca fruto. De igual manera, la semilla debe ser plantada y la planta regada y cultivada para que produzca fruto. O sea, yo debo cuidar la iglesia del Señor, que no le falte todo esto que hemos dicho, ¿ah? Que la gente pueda encontrar, a ver cómo sería lo correcto, que la gente pueda encontrar lo que está buscando. ¿Eh? ¿Qué es lo que está buscando la gente de Ushuaia? ¿Qué busca la gente de Rivadavia, de San Luis, de San Martín? ¿Qué busca la gente, no? Eso que está buscando lo puede encontrar en nuestra iglesia. Esa es la idea cuando hablamos de plantación de iglesia, ¿no? ¿Qué más? Decimos, en tercer lugar, las semillas crecerán en donde quiera que se planten. ¿Ah? La palabra del Señor funciona en todos lados. Y el plantador de iglesias, acá le pusimos pala al hombro, al plantador de iglesias, decimos aquí, el plantador de iglesias debe dar el ejemplo, ¿ah? El plantador de iglesias. Identificar cualidades espirituales es un buen objetivo de un plantador de iglesias. ¿Cualquier persona puede plantar iglesias? Bueno, cuando decimos cualquier persona no estamos hablando irónicamente o hay una palabra que se me fue recién, despectivamente no es la palabra, sino todo el mundo puede hacerlo, ¿ah? Colaborar participar activamente, colaborando en la plantación de iglesias. Y la pregunta que hacemos acá es, ¿quién puede ser ese plantador de iglesias? ¿Ah? Un creyente a quien Dios le ha dado la oportunidad de establecer una iglesia, fundar iglesias, es el resultado de la determinación de pastores, de cristianos, que se jugaron por el Señor. Yo les digo, el otro día los agarré a los míos acá, a los de primer año, y yo les preguntaba, ¿cuántos de ellos están dispuestos a liderar un grupo de crecimiento? Y me volví loco. La mayor parte dice, me encantaría, me dice una hermana, ¿no? Que es relativamente nueva todavía, ¿no? Me encantaría, pero yo tengo horarios de trabajo difíciles, pero yo sé que el año que viene mi esposo está por tomar otro tipo de trabajo y yo dejaría de trabajar y servir al Señor, dice, dirigiendo un grupo de crecimiento. Así como ella, varios me plantean lo mismo. ¿Se ven ustedes liderando un grupo de crecimiento? Sí, me decían. Imagínate, ya estamos abriendo cancha para organizarnos para el año que viene y ya dejar en claro un montón de cosas para remover el avispero en ese sentido, ¿no? De esto que estamos diciendo. ¿Quién puede ser entonces plantador de iglesias, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debe llenar un plantador de iglesias? Al estudiar el Nuevo Testamento y observar las vidas de los líderes de la iglesia primitiva, nosotros vemos los requisitos que hacían falta para ser usados por Dios en esa dirección. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos, o cuando estudiaste, pues si vos estás en quinto, bueno, si es quinto lo único que has cursado, en primer año se estudia epístolas pastorales. Y allí Pablo le da una parva de consejos a sus dos hijos, a sus hijos espirituales, digo, ¿no? A Timoteo y a Tito. Montonazo de consejos les da de cómo ellos tienen que manejarse. Manejate como vieron que yo me manejé con ustedes, les dice, y ustedes formen a otros, que esos también formen a otros, o sea, esa cadenita, ¿no? De no ser un mar muerto, que todo lo recibimos, sino ser una persona con vida, que recibe y da vida, que recibe y da, ¿no? Ese proceso interminable, ¿no? Entonces Pablo hablaba y daba requisitos allí de cuáles eran las características, cuáles son las cualidades de quien desea ser usado por Dios. Bueno, tenés allí importantes listas en Filipenses. ¿Ah? Debe tener corazón de siervo, de sierva, la persona que se apasiona con la plantación de iglesia. Jesús asumió la función de siervo, les mandó a quienes serían líderes que primero fueran siervos, de acuerdo a Juan. Pablo dice que él se hizo siervo de todos, en 1 Corintios 9:19. ¿Ah? Entonces, un siervo fiel no basa sus acciones
en la satisfacción de solo sus necesidades egoístas o personales. O sea, el eterno cristiano del yo, del oren por mí, del ayúdenme a mí, y todo su mundo termina en su ombligo. Si no hablamos que, por el contrario, esta persona que Dios despierta tiene deseos de evangelizar, deseos de alcanzar al perdido, ¿ah? Sin priorizar su propio bienestar, ¿no? Charlaba con el pastor Omar el día domingo, le conté que los invitamos a cenar, y él nos contó de sus aventuras en Perú con la misionera María Canilla. Entonces, bueno, nos contó peripecias, situaciones, que los mosquitos, que las serpientes, que todos los bichos que hay en la selva. Y los míos, mira cómo los miraba, ¿no? Tengo Micaela que entran dos mosquitos, ya cierra la ventana, cierra todo. O sea, no tendría, y ella misma me decía, yo para mí no tendría un llamado misionero nunca, pero sí puedo colaborar con alguien que tenga un llamado misionero. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien. Tiene una carga por los adolescentes y sirve al Señor en esa área. Entonces, si vos no te vas a las selvas de Perú, no significa que tu ministerio no sirva. Puedes servir a Dios a full en lo que Él ha puesto en tus manos ahora, y Dios dirá, y el tiempo dirá, si Dios pone una carga respecto a algo. Por eso decimos que los dones, herramientas, y que esas herramientas debemos usarlas como Dios las haya dado, puesto en nuestras manos, ¿no? No competimos, muchachos, unos con otros. No compite una iglesia con otra. Ese sería el gran error. Todos trabajamos para extender el reino de Dios. Cuando entendemos esto, nos quitamos un peso de encima. Yo les digo, mi papi tenía varias iglesias, pero siempre, y no sé por qué, cuando nosotros éramos chicos, estaba la iglesia de Colombia y comenzó en Guaymallén, que se abrió en el 67, creo que 67 o 69. Y estaba la iglesia de San Martín, que se abrió mucho antes, en el 56. Y cuando nos juntábamos en distintos eventos, siempre había competencia. Siempre había competencia. Si jugábamos al fútbol, que a mí no me hacían jugar nosotros porque éramos chiquitos, era San Martín contra la iglesia de Colón y Comenzó. Si hacíamos un evento, éramos nosotros contra ellos. ¿Quién lo hacía más bonito? ¿Quién lo hacía? Y eso se fue metiendo a tal punto que una vez fuimos a un evento al Río Cuarto. Me acuerdo que nosotros éramos burretes, chiquitos, ¿no? Y en una punta del micro estaban Villanueva y en la otra punta San Martín. En un colectivo éramos del mismo pastor y estábamos compitiendo entre nosotros. Eso es perder de vista totalmente para lo que hemos sido llamados por Dios, ¿no? Entonces, los hermanos del medio, que era un poquito de cada grupo, se pusieron a cantar y se pusieron a orar. No te cuento la presencia de Dios, cómo bajó, y se juntaron de los dos bandos, y se unieron de los dos bandos, y se pedían perdón los hermanos. Fue glorioso lo que pasó. Pero voy a este punto, ¿no? Competir entre nosotros. ¿Cuánto tenés vos? ¿Cuánto tengo yo? Porque es la iglesia, y la iglesia no tiene dirección. No tiene cartel la iglesia de Cristo. ¿Ah? La iglesia de Cristo está en todo el mundo, está en todas partes, y nosotros somos parte de esa poderosa iglesia de millones de personas. Entonces, cuando hablamos de plantar iglesias, estamos hablando de eso. Nuestro orgullo es que esté el cartel nuestro que diga. Bueno, puede que haya una satisfacción personal, por supuesto. Hemos logrado un objetivo de plantar una iglesia, es lindo, pero no nos olvidemos que no competimos si realmente no hemos entendido de qué estamos hablando realmente, ¿no? Algo más. Es un hombre de Dios, decimos, porque estamos hablando cualidades del plantador de iglesias. ¿Ah? Decimos que es un hombre de Dios o una mujer de Dios la que hace esta tarea. Ha nacido de nuevo, disfruta una vida llena del Espíritu Santo. ¿Ah? Pablo declaró que predicó el Evangelio por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Pablo hace hincapié en que él ambicionaba predicar el Evangelio donde no era conocido el Evangelio. Les digo, hoy es difícil predicar el Evangelio donde no se ha conocido, porque en nuestra cultura católica, apostólica, romana, y nosotros que somos católicos, apostólicos, cristianos, vivimos en una cultura que encontramos símbolos religiosos por todos lados. La cruz, que una virgencita, que un rosario, subió un colectivo un rosario, que le brinda protección, entre comillas. Ahora vienen las fiestas y se habla de esto, Semana Santa se habla de religión, se habla, o sea que la gente sabe, el común de la gente sabe lo que es una Biblia, a diferencia de otras culturas donde no se sabe absolutamente nada. Se sabe lo que es una iglesia, se sabe oscuramente o lejanamente quién es Jesucristo, se habla de Dios. En nuestra cultura esos términos se manejan, ¿no? No son tan extraños. Entonces nosotros acá hablamos que las cualidades del plantador de iglesia, que es un hombre de Dios, nacido de nuevo, y que predica y hace hincapié
ambiciona el crecimiento de la iglesia. En segundo lugar, decimos que es un hombre de oración. Vos que vas a plantar iglesia, vos que vas a participar activamente en cualquier proyecto de tu iglesia, la oración debe estar presente siempre, en toda actividad. Es más, cuando vos agarrás los libros de Rick Warren, si vos tenés acceso a ellos, yo después te voy a mandar, después, cuando ya estemos para hacer el cierre de la materia, te voy a mandar el libro Una iglesia con propósito. Lo tengo descargadito, listo, descargadito para mandártelo. Librazo que todo el mundo que tenga el deseo en su corazón de servir a Dios, ya, pero en ligas mayores, tenés que leer ese libro, tenés que leerlo, ¿no? Entonces, ser hombre de oración es lo que Rick Warren fomenta y dice, toda actividad que se vaya a comenzar en la iglesia, que Dios ponga en tu mano, te dé la oportunidad de participar en una, oremos, dice Rick Warren. Oremos, siempre oremos, hagamos campañas de oración antes, campaña de oración, que se empape de oración lo que vamos a hacer para ver el favor de Dios y que la gente se mentalice que lo que vamos a hacer no lo hacemos porque sabemos, no lo hacemos porque repetimos lo que dice un libro o porque nos obligaron a hacerlo, sino porque en realidad nos apasionan las cosas de Dios. Y antes de ir al video, que quiero que podamos ver en tercer lugar, es el perfil, estamos viendo, es motivado por una compasión profunda y continua por los perdidos. Te pregunto, ¿te mueve el tema de los perdidos algo adentro de tu corazón? ¿Te mueve el tema de los no alcanzados? Porque se acuerdan que yo le hice una pregunta a Gabriel Sosic, y le hice la misma pregunta a Gustavo Rossi, si habiendo tantas iglesias en tantos lugares, ¿para qué seguir plantando nuevas iglesias? Y la respuesta de ambos fue que no miremos cuánta gente hay dentro de las iglesias, sino miremos cuánta gente hay fuera de las iglesias. Y eso nos va a seguir diciendo la falta de iglesias que hay, ¿no? Entonces, mi pregunta, yo quiero que ya con esto nos vayamos a ver el video. ¿Te sigue moviendo adentro el tema perdidos? Cuando me acuerdo en una ruta allá en Buenos Aires, veníamos nosotros en la camioneta del Instituto Bíblico y nos desviaron el tránsito porque había chocado, alguien había chocado. Y el hombre estaba caído y muerto. Ya lo habían tapado con una lona. Y te digo, me pegó en el pecho. Yo dije, lo mismo que calculo te pasa a vos. ¿Habrá sido salvo? ¿Se habrá ido con el Señor? ¿Habrá arreglado sus cuentas con Dios? ¿O la eternidad la perdió su vida, perdió absolutamente todo? Entonces, hablamos de estar apasionado por las cosas que le apasionan a Dios, muchachos, porque en definitiva es eso. Lo que a mí me apasiona, lo que a vos te tiene que apasionar y a mí, es lo que le apasiona al Señor. ¿Cómo fue apasionado el Señor por amor al hombre que llegó hasta la cruz? Hay que ser muy apasionado para hacer eso. Hay que ser muy fanático, porque ahorita algunos te dicen, no sea fanático, no sea tan fanático. ¿Y cómo cree que no sea fanático si mi modelo era fanático? Hay que ser muy fanático para dejar que te hagan todo lo que Jesús le hicieron por amor a... Hay que ser muy fanático, ¿no? Que pueda el Señor despertar en nosotros, si es que esto se está durmiendo, ese fanatismo, a esa entrega, esa pasión de clamar al Señor por los perdidos, por tus amigos, por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos que no tienen a Dios. Bueno, me puse a predicar, muchachos. Ustedes saben que soy pastor, no puedo editarlo. Es más fuerte. Hacer. Y ahora, a ver el reportaje que hicimos el otro día, que está para chuparse los dedos, y luego lo vamos a estar comentando. De eso se trata entonces el ratito que viene ahora. Esperen que se me ha perdido. Acá está. Pastor Juan Carlos Gómez, actualmente en Monte Hermoso. Él salió de la iglesia Centro Familiar ya hace muchos, pero muchísimos años, y él se prestó gentilmente para poder grabar esta nota. Así que miremosla, dura unos 47 minutos, así que muy bien invertido el tiempo, y vamos a aprovechar, y después lo charlamos. Después lo charlamos. Muy bien, damas y también estamos de lujo. Ustedes verán, me he puesto la camisa para la ocasión, me he puesto pintón. ¿Por qué? Porque hoy tenemos con nosotros al pastorazo, amigo nuestro, Juan Carlos Gómez. ¿Quién es? Para aquellos que no le conocen, más o menos les voy contando Río de la Plata, allá por el año 1965. O sea que desde 1965 le está sirviendo al Señor en diferentes lugares. Estuvo un tiempito nada más como supervisor. Perdón, que ya, sí, que ya te expliqué.
quizás te expliqué mal. Yo entré al instituto en el 65. Me gradué en el 69. Atención, aclaramos entonces. Entró. Me gradué en el 69, en el Y en 68. 1970 él tuvo la oportunidad de estar con un misionero en Bahía Blanca, y él nos va a contar enseguida más o menos cómo fue el proyecto. Ha abierto obras, por eso lo tenemos con nosotros en plantación de iglesias. Hemos buscado hermanos, obreros, pastores que han abierto obras, cosas de que nos cuenten cómo hicieron, cómo se movieron, cómo trabajaron y cómo lo están haciendo. Están en vigencia, siendo de inspiración y de bendición para mucha gente. Pedro Luro es una localidad a unos 120 kilómetros de Bahía Blanca. Allí hay una obra que ellos abrieron. Juana Pradera es otra. Montermoso es el lugar actual donde está el pastor Juan Carlos, y también allí han abierto anexos. Entonces, no queremos que esto sea un misterio que sea revelado solo para unos pocos, sino queremos que esto sea de inspiración para mucha gente más. Así que, Juan Carlos Gómez, qué alegría tenerte con nosotros en el Instituto Bíblico. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pastor Samuel Coronel. Es un honor para mí que el hijo de mi pastor que sirve al Señor, Coronel, me esté haciendo esta entrevista. Así que muchas gracias. El Señor lo ha puesto en tu corazón y bueno. Bueno, te digo, Juan Carlos, estamos entusiasmados por el tema de plantación de iglesias, que es la materia que estamos viendo. Y a todos los pastores, a todos los líderes, le pedimos que nos bajen un poco a la tierra, porque hemos tenido iglesias, plantan iglesias, es fácil plantar iglesias, pero nunca nos daban, hasta empezar a hacer reportajes como lo estamos haciendo, cómo se hace, qué son las piezas que hay que mover, aparte de orar, de buscar al Señor, que es lo clásico que todos nos dicen. De ahí en más, la parte finita. ¿Cómo hiciste vos para, supongamos, contanos, para ir a Bahía Blanca, porque era una persona re jovencita cuando te salió la propuesta de abrir una... Primero, quiero decir que creo que, bueno, cada uno capaz que ha sido así, pero en mi caso personal, en nuestro caso, porque no me voy a... Bueno, ahí en Bahía sí fui, pero no, todavía no era casado. En el caso nuestro, con mi esposa, con Claudia, que ya el Señor se la llevó, dimos continuidad a mi ver del ministerio de nuestro pastor Ernesto Coronel. Ernesto Coronel fue un pionero impresionante allá en los pagos de Mendoza, en mis pagos, y obras y obreros hay diseminado por muchos lugares del ministerio del pastor Ernesto y la pastora Sarita. Entonces eso marcó mi vida y yo nunca tuve el sentir de ir a tomar una iglesia comenzada. Siempre tuve el sentir de ir a comenzar iglesia, pero justamente me encontré en Bahía Blanca por la invitación del misionero Pablo Brannan, que estaba en un programa que traían de afuera, de Estados Unidos, de abrir iglesias, que se llamaba Buenas Nuevas. Pero ¿cuál era la situación? Yo quería abrir una iglesia de cero, quería ir a predicar a un lugar, y como buen mendocino no me quería alejar de mi preciosa tierra, menos de mis pastores y de mis hermanos. Así que planeé ir a abrir una iglesia en Villa Mercedes, provincia de... Pero eso era solito, o sea, con un llamado sin recursos, soltero, o sea, así era el soltero. Mi plan era ese, y bueno, y el superintendente de la Unión de la Asamblea de Dios, el pastor en aquel momento no era el presidente, sino el superintendente, el pastor Daniel Grasso y el misionero Pablo Brannan, decidieron respaldarme. Entonces fuimos un día, que eran las vacaciones de invierno, es larga la historia, a recorrer Villa Mercedes buscando un terreno, y más o menos cuando estuvimos ubicados, ya nos volvimos, y yo quedé que le iba a ayudar al misionero Brannan con el grupo de 8, a ayudarle a hacer la campaña inaugural de la iglesia de Bahía Blanca, y de ahí íbamos a Villa Mercedes a abrir la iglesia. Vos ya cantabas, ya dirigías, ya predicabas, ya hacías todo, Juan Carlos, porque conseguir del presidente de la organización y de un misionero no es fácil. Sí, no, pero nosotros realmente cuando salíamos al Instituto Bíblico en aquellos años,
ya estábamos a la par, había mantenido 3 meses después que yo volví a los caminos del Señor, sentado en la banca, no me tendría acá. Pero él inmediatamente y la pastora nos abrieron las puertas, nos daban, se quemaron con nosotros, pagaron el precio y pasaron vergüenza a veces con las predicaciones que he hecho, pero... Estamos hablando de un Juan Carlos de unos 20 años más o menos, 25 años. Sí, yo, digamos, a Bahía Blanca llegué como a los 25, 24, 25 años. Re jovencito. Sí. Pero para colaborar con el misionero, que ya había un pastor designado ahí del sur, y que yo ya tenía el plan, el programa, pero lo que yo quiero recalcar es que hay un pasaje de la Biblia, no quiero ser demasiado extenso, Samuel. No hay problema, Juan Carlos, no hay problema. Bueno, pero en mí yo hago diferencia entre los proyectos nuestros y el llamado del Señor para ir a un lugar. Es bueno tener proyectos, pero no hay que sentirse frustrados si no funcionan, o hay que estar abiertos a que Dios nos cambie nuestro proyecto por el proyecto de Él. En el capítulo 16 de Hechos, versículo 6 al 10, hay un relato de lo que le pasó a Pablo y a Silas. Dice, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró, se da cuenta, intentaron ir a un lugar, a otro, a abrir iglesias, se cerraron el evangelio, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El versículo 9 dice, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que anunciásemos el evangelio. Entonces ahí están las dos diferencias. Los proyectos de todos los que queremos predicar el evangelio, abrir iglesias, y el llamado de Dios para ir específicamente a un lugar. Claro. Así que yo tenía el proyecto de ir a Villa Mercedes, pero a los 15 días que estábamos ahí, entre los 8 que éramos, porque eran 8 siervos de Dios, que están, algunos ya partieron con el Señor, otros están de mis compañeros sirviendo al Señor y son conocidos, el misionero Pablo Brannan y la esposa me llaman un día, a los 15 días que estábamos en Bahía, me dice, Juan Carlos, nosotros queremos que vos tenés que quedar acá al frente de esta congregación. No, y lo más bueno, lo más tremendo fue que yo le dije, no, hermano Pablo, no, le digo, no, sí, ya fuimos con ustedes a Villa Mercedes San Luis, yo tengo ese proyecto. Así que, no, le digo, no, imposible. Así que no dijeron nada, habrán seguido orando, por supuesto, pero yo me encontraba, bueno, tengo para decir, yo no quería venir a Bahía Blanca porque había pasado hacía un año o 2 atrás, había pasado por Bahía hacia el sur y era un viento que levantaba las piedritas. Entonces no quería saber nada. En Mendoza, salvo el sonda, después exactamente. No, digo, acá no vengo ni loco, por esta zona ni loco. Bueno, toda una historia. La cosa fue que como al mes y medio de haber empezado la obra ahí, el pastor que había sido designado manda una carta diciendo que ellos sentían de Dios con la esposa que todavía no era tiempo de salir de ese lugar donde estaban y por lo tanto no iban a venir a Bahía Blanca. O sea que todos los cañones apuntaban a Juan Carlos. Sí, y ahí yo, por el otro lado, había comentarios, la gente nueva, que me veían a mí como el pastor. Entre los 8 que éramos, me veían a mí como que iba a ser el pastor de la iglesia, porque ellos no sabían nada que había. Esos 8 eran como todos del instituto bíblico, Claro. Y la mayoría, o todos, ya eran graduados del instituto. Mirá vos. Éramos 5 varones y 3 chicas. Así que surgió que volvieron a la carga, los pastores, el misionero, mirá Juan Carlos, no hay pastor, nosotros seguimos creyendo que vos sos la persona indicada para estar acá. Sí. Y bueno, a mí me costaba un montón el orgullo personal de llamar o de mandar la unión diciéndole que no iba a ir a Villa Mercedes.
para mí era, era tremendo tener que decirle que Traicionar me tus caía. raíces. ¿Eh? Traicionar tus Claro. raíces. Sí, y después para mí era ¿no? Cosa muy seria. Claro. Entonces le dije al misionero que me diera 3 días para orar, y ahí me fue revelada una visión mental, yo digo, no una visión ocular, Mirá sino vos. en mi mente, como soy albañil, Dios te habla como los pescadores, pescadores de hombres. A mí me mostró mentalmente, lo tengo grabado, un paredón donde había un hueco que había que poner un pedazo de ladrillo ahí para tapar ese hueco. Inmediatamente me vino la revelación que el hueco que había dejado el otro pastor ahí vacío, ese vacío lo tenía que llenar yo. Mirá vos, qué cosa, ¿no? En los Sí. términos que vos manejabas como albañil, hiciste cargo de la iglesia de Bahía. Así es, por 4 o 5 meses, 6 meses, y estuvimos 13 años. 13 años. Y en esos 13 años, ¿cómo surgió el tema de abrir nuevas obras y no abocarte solamente a las 4 paredes y mirar siempre para adentro? Bueno, ya te digo, teníamos la escuela del pastor Ernesto Coronel. Ajá. El pastor Ernesto Coronel nunca se quedó encerrado en el templo. Y creo que es el ejemplo que el Señor mostró, ¿no? Más allá también yo digo que hay 2 clases de pastores, y los respeto. Son los pastores que están en la oficina y mandan a los obreros a trabajar, y los pastores que hacen la punta de lanza y van ellos adelante, claro, y vienen los obreros con ellos a trabajar. El tema es que el pastor Ernesto era ese tipo de gente que él iba de personas que donde podía o donde ya pues, se le presentaba la ocasión, ya intentaba abrir un nuevo anexo. Recibí la motivación, el ejemplo para en ese camino. Y vos seguías Entonces, más o después, menos la misma línea, porque me contaba el otro día el pastor Juan, mi suegro, que mi papi iba a un lugar y hacía una campaña de 10 días. Solamente 10 días, me decía mi suegro. La verdad que yo no me acordaba que era así. Porque vos abriste un anexo o una iglesia de formación a 120 kilómetros, o sea, una distancia. En Pedro Luro, ¿cómo surgió lo de Pedro Luro? Porque hay una distancia muy grande. Por eso, ahí están los intentos. A 130 kilómetros al norte de Bahía, había una pequeña y linda ciudad que se llama Pigüé. Hicimos todo un proyecto con el distrito, con los pastores del distrito, en aquel tiempo, estaba organizado distinto, pero lo mismo más o menos era así, con los pastores del distrito, con el presbítero, con todos, también teníamos planeado traer ya un pastor que, bueno, que es pariente tuyo, la hija pariente tuya. Estoy pensando, ¿quién era el papá era Mengual, el papá de... Andrés Mengual. La esposa de Omar. Ahí hicimos todo lo posible con el distrito, sí, entre todos, y no se nos abrieron las puertas. Mirá. El hermano Mengual dijo no, que no sentía en su corazón venir ahí. Ajá. Y eso quedó en la nada. No se pudo ni arrancar, Juan Carlos, nada, no se pudo hacer nada. Nada, no pudimos hacer nada, ni encontrar un lugar que pensábamos hacer un tipo de confraternidad de las iglesias e ir a evangelizar casa por casa. Claro. No encontramos nada, ni el galpón. Sí. Bueno, en ese mismo momento... Yo acá de golpe, no sabemos qué, quedó el minuto, bueno, ya vamos